Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el tema Escudriñad las Escrituras. Bienvenidos. Si me acompañan por favor con su Biblia, vamos a leer en el libro de San Juan, el capítulo número 5, el verso número 39. Y dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En esta parte de la Escritura, Dios nos está dando un mandamiento, y el mandamiento es escudriñar. ¿Qué es lo que vamos a escudriñar? Las Escrituras. Esta palabra de escudriñar significa analizar, inquirir, examinar, investigar. ¿Por qué Dios nos da este mandamiento? Porque aquí acabamos de leer que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué la vida eterna? Porque si nosotros leemos su palabra con detenimiento, entonces vamos a encontrar dentro de ella un tesoro. Este libro sagrado es un tesoro que tenemos en nuestras manos, y también tenemos el privilegio y la fortuna de tenerla traducida a nuestro idioma. Y aquí el Señor nos da esa guía. Es como un mapa que si nosotros seguimos cada uno de esos pasos, vamos a encontrar ese tesoro eterno, que es la vida con Él para siempre, eternamente en el tercer cielo, la salvación de nuestra alma. Por eso dice aquí que en ellas tenéis la vida eterna. Pero también dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él, cuando bajó a la tierra, nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y todo lo que Él hizo, o bueno, muchísimas cosas que Él hizo, están escritas en este libro. Igualmente, en el Salmo número 119, en el verso 103 y 104 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra de Dios. Es como una lámpara que nos ayuda a iluminar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Que también ilumina no solamente nuestro interior, no solamente nuestros pensamientos, nuestro corazón. También si nosotros procuramos obedecer estos mandamientos, vamos a alumbrar, va a alumbrar a nuestro hogar, a nuestra casa. Por eso dice que es una lámpara, porque desafortunadamente este mundo en el que estamos viviendo está lleno de tinieblas. ¿En qué sentido? Espiritualmente, lleno de pecado, de maldad, de tantas cosas malas, de tanta perversidad. Pero la palabra de Dios dice que es una lámpara a nuestros pies, porque en medio de esa oscuridad, en medio de eso, de tanto pecado, la palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos marca por dónde tenemos que caminar. Y aun cuando estemos en este mundo en oscuridad, esta palabra nos ilumina. Bien, vamos a leer ahora segunda de Pedro en el capítulo 1, en el verso 20 y en el verso número 21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Entonces, esto que el Señor nos dejó en este libro, nos está explicando que no pensemos que todas estas escrituras fueron de interpretación privada, o que solamente le escribieron personas porque se les ocurrió todo esto. No es así. Aquí dice claramente, ninguna profecía que está en este libro sagrado es de interpretación privada, sino que fue traída por el Espíritu Santo, el cual inspiró, como dice aquí, a los santos hombres de Dios, y fueron que compartieron y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a ver también qué nos dice en el libro de Romanos, capítulo 15, y vamos a leer el verso número 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo esto que fue escrito y que hoy está en nuestras manos es para nuestra enseñanza. Aquí el Señor nos enseña lo que debemos hacer, lo que es para nuestro propio bien, para que nosotros podamos alcanzar esa salvación y vida eterna. Aquí está la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Así es, las Escrituras también nos dan consuelo. En algún momento que tú estés pasando por una tristeza, por una prueba, por una necesidad, ve a las Escrituras, medita en ellas y créeme que aquí encontrarás la respuesta que tú tienes en tu mente, en tu corazón. Por eso dice aquí que es también una consolación. Y bueno, pues entonces, basándonos en su palabra, en la palabra de Dios, nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza es estar con Él por la eternidad donde Él vive. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 4, en el verso 12, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que es más cortante que una espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y hasta los tuétanos, y también discierne todos los pensamientos y toda intención del corazón. Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra, dice el Señor que va a penetrar hasta lo más profundo de tu mente, hasta lo más profundo de tu ser. Ahí va a quedar, porque también la compara con una espada, pero no es cualquier espada. Dice que es una espada que tiene doble filo, porque esa espada va a penetrar en nuestros corazones, se va a quedar aquí, se va a quedar en nuestro pensamiento. Muchas veces las personas rechazan esta palabra y a lo mejor a veces te desanimas y dices, bueno, ya para qué les digo, para qué les comparto si no entienden, si no me comprenden. Pero no hay que desanimarnos, porque como dice otra parte de la Escritura, escuchen o no escuchen, tú háblales. Entonces no debemos desanimarnos y debemos confiar en lo que acabamos de leer, que esa espada va a penetrar en sus corazones. Aparentemente a lo mejor no te están haciendo caso o a lo mejor están haciendo oídos sordos, pero la palabra ya quedó sembrada, esa semilla va a quedar sembrada en sus corazones, en sus pensamientos, y Dios es el que se va a encargar, ¿verdad?, de hacer crecer esa semilla. Nosotros no vamos a convencer a nadie. El que va a redarguir y el que va a convencer es el Espíritu Santo, y sobre todo aquellas personas que abran su corazón a su bendita palabra. Recordemos que también en el libro de Efesios, en el capítulo número 6, ahí viene lo que compone, ¿verdad?,
esa armadura del cristiano. Y ahí nos dice que nosotros debemos tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Igualmente vamos al Salmo número 1. Y vamos a dar lectura en el verso 1, 2 y 3. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, aquí el Señor está diciendo bienaventurado el varón, pero recordemos que la palabra de Dios también incluye a las mujeres. Dice el varón, pero bueno, es para todos la palabra. Y dice aquí que no anda en consejo de malos, que no está en camino de pecadores y que no se sienta con escarnecedores. Dice aquí, sino que en la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová? Pues esta es la ley de Jehová, su palabra. Porque todo lo que está aquí escrito es su palabra, es palabra de Dios, pero de forma escrita. Dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En nosotros leer la Biblia debemos encontrar ese descanso. Lo tenemos que hacer con ese ánimo, con gozo, con alegría. Debe ser una delicia en tu vida leer su palabra. Y en su ley dice, medita de día y de noches. ¿Qué significa esto? Que todos los días debemos abrir este libro, interesarnos por lo que Dios nos dice, conocerlo a Él a través de esta palabra. Dice, de día y de noche debemos meditar, debemos escudriñar en estas escrituras. Y entonces dice que vamos a ser como un árbol plantado. Como un árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas. Y que aunque en este mundo vamos a encontrar diferentes corrientes de agua, diferentes problemas, diferentes necesidades, angustias, preocupaciones, enfermedad, bueno, nosotros seguiremos como ese árbol, bien plantados. Aunque estén las corrientes, ¿verdad?, pasando todo en todo momento, en diferente tiempo. Pero el Señor no nos va a dejar caer, dice, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También en otro salmo, en el Salmo 119, nos dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y es que así debe de ser su palabra. Debe ser tan dulce en nuestra vida como la miel. Pero desafortunadamente muchas personas al escuchar la palabra de Dios, sus consejos, se molestan. Les es ocasión de enojo. ¿Por qué? Porque está confrontando su pecado. Y es donde no le gusta a las personas esa confrontación. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, pues Él siempre estaba predicando la palabra de su Padre. Y en alguna ocasión, compartiendo de las Escrituras, le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Le dijeron que les parecía dura la palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo les estaba marcando su pecado. Porque en este libro el Señor nos da sus instrucciones. Pero no debemos de tomar la palabra como
como una agresión o como algo duro para nosotros. Al contrario, debe de ser como la miel a nuestro paladar, porque realmente en ella encontramos esa dulzura, porque endulza nuestra vida, nuestro espíritu. Nos da ese refrigerio a nuestra alma. Ahora vamos a dar lectura al libro de Segunda de Timoteo en el capítulo número 3, del verso 10 al verso número 17. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, aquí encontramos muchas cosas. Primero que nada empieza diciendo que debemos tener en consideración que no porque estemos en este camino no vamos a sufrir o tener padecimientos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él también sufrió. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Entonces nosotros, ¿quiénes somos para no sufrir? Dice aquí que vamos a tener persecuciones, padecimientos, pero que el Señor nos va a ayudar a seguir adelante en este camino, a pesar de todos esos obstáculos, de esas piedras que nos encontremos en nuestro camino. Dice aquí que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús vamos a padecer persecución. Y es que la persecución hay de distintas maneras. Hoy día sabemos que muchos de los siervos del Señor, muchos los que están predicando esta palabra, están padeciendo, los están maltratando, los están quitándoles sus pertenencias. Incluso les están quitando la vida. Pero también hay otro tipo de persecución: el señalamiento constante de las personas que no están en tu mismo sentir espiritual, la crítica, la murmuración, puedo decir inclusive el odio que se percibe en el corazón de las personas. Y esto pasa porque no están en el mismo sentir espiritual. Por eso es causa de enojo, es causa de odio. Esa es otra forma de persecución. Cuando nos señalan, cuando hablan tras nuestras espaldas, cuando no creen en nosotros, entre comillas, porque en realidad lo que no están creyendo y no están aceptando es la palabra de Dios. Dice aquí: mas los malos hombres, esos malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero el Señor nos aconseja, dice: persiste tú en lo que has aprendido. Nosotros, a pesar de todo eso, a pesar de las persecuciones, debemos persistir, debemos continuar, porque nuestro aliento, nuestro ánimo es nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces es importante, como dice otra parte de la escritura, que nosotros tenemos que enseñarle a los niños. Dice: instruye al niño en mi camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice aquí: desde la niñez
es la edad ideal para enseñarle a alguien la palabra de Dios. Cuando es un niño, para que vaya creciendo en ese camino con temor de Dios en su corazón, es decir, con esa reverencia, con ese respeto. También nos dice aquí en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Desde el primer libro de la Biblia, que es Génesis, hasta el último libro, que es Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir el corazón del hombre. ¿En qué le va a redarguir? Del pecado que esté haciendo. Dice aquí, para corregir, para que nosotros nos corrijamos, dejemos de hacer lo malo, dejemos el pecado a un lado. Dice, para instruir en justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios, que es la justicia perfecta. Ahora dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que el Señor quiere. A través de su palabra, instruirnos, enseñarnos el camino por el cual debemos nosotros transitar, que es el camino de santidad. Porque el Señor quiere que busquemos, estemos en busca de esa perfección, de esa mejora continua, que vayamos como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Vamos también a leer el libro de Hechos en el capítulo número 17 y vamos a leer el verso 10 al 12. Dice así, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces, vemos que aquí se compartió la palabra y que en esa ocasión estas personas recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y también nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos escudriñar, es decir, leer la palabra con detenimiento para que nosotros comprobemos cuál es la voluntad perfecta de Dios. Porque hay muchas religiones, pero no llevan al camino ideal, al camino de santidad. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí, en la palabra, encontramos su voluntad, la cual puede salvar nuestras almas. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos cada día leer con detenimiento su palabra, estas Escrituras, para ver que esas cosas son así, para comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Si te comparten algún mensaje en la calle o alguien que visite tu casa, ¿cómo vas a saber si te está diciendo la verdad si no lees la palabra? Nosotros debemos leer la palabra, dice aquí, cada día para ver si esas cosas son así. Ese es el consejo de Dios, porque también en otra parte de la Escritura, en el libro de Oseas, en el capítulo 4, verso 6, dice ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, muchas veces el enemigo de nuestras almas, Satanás, es el padre de mentira y dice que engaña al mundo entero
con falsas doctrinas, o como también dice, con doctrinas de demonios. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aquella doctrina, aquella religión que no se basa en las sagradas escrituras, que es la palabra de Dios, entonces es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque tu alma se puede perder en el error, en una mentira. Y eso es lo que quiere el diablo, engañar al mundo entero, para que vayan a ese lugar de tormento llamado infierno por la eternidad. Por eso dice, mi pueblo se perdió en el error, perdió su alma por falta de conocimiento, por no escudriñar las escrituras. Muchas personas les cuesta trabajo leer la Biblia, no quieren hacerlo, porque pues simplemente no tienen el ánimo, o a lo mejor dicen es que no tengo tiempo, o también puede ser que digan es que no le entiendo nada. Pero quiero darte este consejo. Siempre va a haber un pretexto. Siempre va a haber pretexto para no orar, para no leer la Biblia, para no alabar a Dios, porque la carne se opone. El espíritu está dispuesto, como dice su palabra, pero la carne es débil. Entonces, debemos nosotros disponer nuestro corazón para hacerlo. Es simplemente hazlo, no lo pienses, solamente hazlo. Ahora, si dices es que no lo entiendo, pues mira lo que dice aquí en el libro de Santiago, en el capítulo número 1, vamos a leer del 5 al 7. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, antes de leer la palabra, en una oración, le puedes decir: Señor, dame sabiduría para entender tu palabra conforme a tu pensamiento, conforme a tu voluntad. Señor, no permitas que yo la lea conforme a mi pensamiento, conforme a lo que yo piense, conforme a lo que yo crea o lo que me convenga. No, Señor, ayúdame a entender tu palabra conforme a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo me enseñe, que tu Espíritu Santo me dirija. Y si nosotros pedimos con fe, el Señor nos va a dar aquí. Y dice aquí, abundantemente y sin reproche. Pero eso sí, debemos pedir con fe, no dudando nada. También debemos recordar este otro consejo que el Señor nos da en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el verso número 6, que dice: no penséis más de lo que está escrito. Porque todo lo que el Señor le plació que nosotros tengamos conocimiento está aquí. Pero si nos ponemos a pensar, ¿y si fuera esto? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó antes de lo que aquí dice? ¿Qué pasó después? No. Lo que Dios le plació dejarnos está escrito. No debemos pensar más allá de lo que está en este libro, porque realmente pues este libro es suficiente. Dios nos dejó todo. No le falta nada. Está aquí todo lo que nosotros necesitamos para agradarle a Él, para obedecerlo y para estar con Él por la eternidad, en ese tercer cielo donde Él mora. Igualmente vamos a leer qué dice en el libro de San Juan, en el capítulo 21, en el verso número 25. Dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús,
las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, hay muchas cosas. Aquí lo está diciendo. Muchas más cosas que hizo el Señor. Y que si se escribieran una por una de todo lo que Él hizo, dice aquí que no cabría en los libros que están en todo el mundo. Entonces, aquí está lo que el Señor le plació dejarnos. Y esto es suficiente para nosotros. Lo importante está en que nosotros nos dispongamos, que dispongas tu corazón para abrir este libro y escudriñarlo. Verdaderamente es muy importante seguir el mandamiento de Dios, de escudriñar las Escrituras, de estudiarlas, de leerlas, de analizarlas. Porque en los últimos tiempos el Señor nos hace una advertencia, que se levantarán falsos cristos, falsos maestros, doctrinas de demonios, inclusive como dice en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo número 2, en el verso 17, que falsificarán la palabra de Dios. Vamos a ver también lo que dice Gálatas en el capítulo 1 y vamos a leer del verso 6 al 8. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio? Aquí está en esta palabra. Este es el evangelio de Jesucristo. Y dice aquí, no es que haya otro, sino que algunas personas perturban y quieren pervertir el evangelio, cambiándolo, añadiéndole, quitándole, modificándolo. Quieren pervertir el evangelio. Pero aquí da un consejo, y es un consejo igualmente importante. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí? Porque hay personas que pueden decir, es que se apareció un ángel y me dijo que esto no es así, o me dijo esta instrucción y es diferente a lo que viene en la Biblia. Mucho cuidado con eso. Porque recordemos que el diablo es el padre de la mentira y que él se puede disfrazar de un ángel de luz. Él tiene esa capacidad de tomar la forma de lo que él quiera, inclusive de un ángel. ¿Y qué tal si toma esa forma y se le aparece a tal persona y diciéndole, no, mira, no es la Biblia, es este otro libro? Cuidado con eso. El Señor nos está haciendo una advertencia. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que el Señor nos dejó, entonces dice, sea anatema. ¿Qué significa esto? Sea maldito. Y hay una advertencia muy tremenda en el libro de Apocalipsis, precisamente en el último capítulo de este libro, en el verso 18 y 19, dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay una advertencia, hay un castigo para aquel que le añada o le quite o modifique su palabra. Dice aquí, si alguno añadiere.
Dios traerá sobre él castigo. Si alguno quitare, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Es decir, no le permitirá entrar a esa salvación y vida eterna en el cielo. ¿Por qué? Porque fue piedra de tropiezo en la tierra, para que muchas personas a lo mejor creyeran en la mentira, y por creer en esa mentira van hacia abajo, al infierno. La verdad la dejó el Señor en su palabra. Solamente debes disponer tu corazón, tu mente, para leerla, para alimentar tu espíritu constantemente, todos los días. Así como alimentas tu cuerpo, así como alimentamos nuestro cuerpo para que se mantenga saludable, para que tengamos esa energía, esas fuerzas para realizar nuestras actividades cotidianas, también nuestro espíritu necesita ese alimento espiritual para fortalecernos interiormente, para estar firmes, para estar apercibidos de alguna tentación que el enemigo quiera mandar a nuestra vida. Actualmente, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? A lo mejor está desnutrido espiritualmente, estás desnutrido porque no lees la palabra de Dios. Esta palabra es ese alimento, es esa agua de vida que nutre el espíritu, que refresca tu ser. Y es necesario todos los días, así como le damos a nuestro cuerpo ese alimento, también diariamente debemos de darle este alimento a nuestra alma. Y es que es muy hermoso lo que nos dice Jesús en el libro de San Lucas, en el capítulo número 8, cuando dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, son dos cosas. Y miren también lo que dice Santiago en el capítulo número 1, y vamos a estar leyendo del verso 22 al verso 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí está entonces el consejo de Dios. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. O sea, no solamente leerla o solamente escucharla, sino llevarla a la práctica, en el día a día, en tu vida. Aquí está el consejo de Dios: no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y dice entonces: serás bienaventurado en lo que haces. Es una bienaventuranza, es un bien para nosotros, para tu vida, para tu familia. Porque igualmente en el libro de San Lucas, en el capítulo 11, 28, dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado. Es decir, bendecido por el Padre, por el Hijo y por su Santo Espíritu. Este es el consejo que el Señor hoy nos da. Te recomendamos que adquieras una Biblia, que tengas este tesoro en tus manos. Nosotros estamos ocupando pues la versión Reina Valera 1960, y es la versión que nosotros recomendamos. Pues bien, me dio gusto saludarles y compartir con ustedes este mensaje.
Les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.